Buenos días a todos. Bueno, primero que nada agradecer al equipo organizador, al doctor Carlos Cáceres, por su invitación. Y el día de hoy me han pedido que podamos hablar sobre el dolutegravir y nuevas alternativas terapéuticas. ¿Se escucha bien? Ahora, ¿así? ¿Mejor? Ya. Entonces, bueno, no tengo conflicto de intereses, los temas que vamos a desarrollar, y vamos a empezar una introducción con un poco de la epidemiología. Como ustedes pueden ver, no sé si aquí, así, acá van a ver las estadísticas en puntos de corte, en el año 2000, 2010 y 2021. Y acá van a ver las personas que viven con VIH. A la fecha 2021 se estimaba que viven 38,4 millones de personas con VIH. Y el tratamiento ha mejorado mucho, pero solamente son 28,7. Si ustedes observan las cifras, solamente 2/3 de la población estimada con VIH está en tratamiento. Y todavía tenemos una deuda de 1/3 de la población con VIH. Los casos nuevos han ido bajando, pero persisten. Además, no sabemos si hay un subregistro, porque solamente son los casos que han sido notificados. Y tenemos para 2021 1.500.000 casos. Los fallecimientos, estamos alrededor de 200.000 personas para el 2021. Pero ¿qué pasa acá? Si vemos, ven que desde el inicio de la pandemia se estima que la población que ha contraído el virus ha sido 84,2 millones y más o menos el 50% ha fallecido por enfermedades asociadas con el VIH. Tenemos ahora qué pasa en América Latina y el Caribe. En América Latina tenemos que al 2019, que fue un reporte de 2022, ¿no? Al 2019 tenemos que había 2,1 millones de personas y la región del Caribe eran alrededor de 330.000. Pero en la última columna pueden observar que solo estaban en tratamiento en América Latina 1,4 millones y en el Caribe 220.000. O sea que nosotros estamos igual que todo el mundo en la misma lugar, que solo tenemos 2/3 de la población, tenemos 1/3 que aún no se localiza y eso es lo que nos dificulta para llegar a las metas establecidas por la OMS. En el Perú, si vemos acá una gráfica del 2014 hasta el primer trimestre, o sea, el 31 de marzo de 2023, vemos que los casos no han bajado, no disminuyen. Si hacemos una curva de tendencias, esto va a estar igual, casi horizontal, incluso hacia arriba. Quizás en el 2020 hubo una disminución, pero fue por efecto de la pandemia. Y ahora, incluso actual, al primer trimestre ya tenemos casos notificados. En cuanto al tratamiento, ¿cuáles han sido los avances? Hay una evolución que el primer antirretroviral fue que se identificó en el 1987. Sabemos que en el 81 se descubrieron los primeros casos con neumonía por neumocitis, entonces llamada neumocitis parina, ahora neumocitis girovesi. ¿Y qué ocurre? Después, al 83 se diagnostica, se sabe que es un VIH y así progresivamente, pero realmente fue rápido. En el 87 aparece la Citratel. Muchos de nosotros hemos terapia, cosa que es una aberración, pero entonces era lo único que tenía. Después han ido apareciendo, como ven, en celeste son los inhibidores nucleócidos. Tenemos en morado los no nucleócidos, en verde, que fueron los segundos a aparecer, fueron los inhibidores de la proteasa. Tenemos otra familia que fueron inhibidores de la fusión. Después van apareciendo últimamente los inhibidores de la integrasa, y los inhibidores de la integrasa van a haber familias. Primero Racleatril, segunda generación, y ahora incluso estamos apareciendo Bictegravir, van a aparecer Cabotegravir y otras nuevas que vamos a mencionar. Entonces, es importante saber primero cómo es la replicación, porque van a ser los puntos donde van a actuar nuestros antirretrovirales. Entonces, sabemos que este es un virus con envoltura que va a unirse y que necesita, por ejemplo, aquí, unirse a un receptor, pero también a un correceptor. Acá ingresa lo que es la cápside con el genoma internamente, acá ingresa, pero es un RNA que tiene una proteína que es una transcriptasa inversa. ¿Por qué? Porque ese RNA no puede actuar como RNA mensajero. Entonces tiene que hacer al revés, formar un DNA, que para eso está la transcriptasa reversa, forma el ADN, y ese ADN ya puede ingresar al núcleo y en la cadena del huésped se integra, por la mitad se integra y se incorpora al genoma de la célula huésped, y es cuando empieza a trabajar, a formar todo. Ahí intervienen las proteasas para formar nuevas partes. Es como tener un otro y hacer ya cuando ya tengo suficiente se produce la maduración o el ensamblaje.
Una vez que está completo el virus, se va y por quemación va a salir, sale por quemación, algunas proteínas salen que son pelómetros o espículas y sale el nuevo virus. La célula puede quedar, la célula no la mata, pero queda dañada y va a terminar con lice, porque después de tantas replicaciones que va a hacer en su interior. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos en los puntos, los antirretrovirales actúan en qué puntos. Por ejemplo, en la fusión. Al ser el pulmitide, ¿no? Acá tenemos aquí que actúa en el correceptor, en maravilón, tenemos acá los inhibidores de la proteasa para que no formen más partículas virales, o sea, por los componentes, tenemos los inhibidores de la integrasa, tenemos acá los inhibidores de la transcriptasa, los nucleófilos, los nucleosídicos, y también hay otros nuevos que han salido. Acá vamos a ver en la siguiente cuáles son las familias. Son los inhibidores de la transcriptasa, no nucleosídicos, los inhibidores de la proteasa, inhibidores de la fusión, antagonistas del correceptor, CCR5, los inhibidores de la integrasa y últimamente están saliendo los inhibidores del attachment o del post-attachment. ¿Cuáles son los antirretrovirales que disponemos? Disponemos según familia, por ejemplo, inhibidores de entrada, ya mencionado, el entropitide, el maravilón, inhibidores no nucleosídicos, la sidoburina, la miburina, tenemos el tenofovir y el abacavir. Lo que ocurre es que acá había más, lógicamente, pero se han dejado usar por la elevada toxicidad, sobre todo a nivel mitocondrial. Tenemos la salcitarrina, tenemos la liderosina, estaurina, que nosotros tenemos ya años trabajando en esto, desde el inicio de pandemia los hemos utilizado, ¿no? Tenemos los inhibidores de la integrasa, el valtegravir, por ejemplo, que aparece en el 2007, aprobado en el 2007, el integravir en el 2012, el dolutegravir, que es segunda generación, que fue en el 2013. Dentro de los IP tenemos el opinavir, atazanavir y darunavir. Últimos aprobados han sido la doravirina como un no nucleosídico y los carbotegravir y vitelgravir como inhibidores de la integrasa. Entonces, con esto tenemos con qué vamos a iniciar, qué recomiendan las guías. Ha habido muchas recomendaciones. Vamos a tener en cuenta para las recomendaciones, o las guías tienen en cuenta para las recomendaciones, la calificación de la recomendación que sabemos ABC. A es una recomendación fuerte, B una recomendación moderada y C opcional. Y en cuanto a la evidencia tenemos en números romanos 1 cuando son estudios aleatorios, ¿no? Controlados, y algunos hablan de 1A cuando son estudios homogéneos. En el 2 son datos no aleatorizados y en el 3 es la opinión de expertos que la verdad está muy debida a nosotros. Entonces, ¿qué me dicen las guías? Por lo menos que no son guías referentes para nosotros. Tenemos la guía del Gobierno Federal de los Estados Unidos de grupo de trabajo para el VIH, que, por ejemplo, ellos recomiendan iniciar con inhibidores de integrasa y con 2 como backbone, con 2 inhibidores nucleosídicos. Entonces, para ellos, como integrasa, ellos recomiendan o dotegravir. Y en el backbone está el tenofovir, alafenamida o el tenofovir disoproxil. Y tenemos acompañado de levetiracetamina o la miburina, que son ya conocidos por nosotros. Lo que ocurre es que cuando también acá recomiendan, en vez de tenofovir, abacavir, tienen una condición que tiene que hacerse en la prueba de HLA-B 5701 para ver, porque los que tienen ese alelo lo que hace es que tiene mayor facilidad a hacer hipersensibilidad, hay mayor riesgo. Aunque ha habido muchos años en que hemos utilizado la cabina sin hacer la prueba. ¿Por qué? Porque no disponíamos en el país de esa prueba. Entonces tuvimos que utilizarla bajo riesgo, bajo vigilancia, y la verdad es que normalmente estas reacciones se han dado más en gente pues, caucásica, no en gente, como se llama, más latina, que tenemos una mezcla reciente importante y que a lo mejor nos da más resistencia. Entonces, otra propuesta es utilizar la biterapia de dolutegravir con la miburina, que ya de hecho está en casi todas las guías. Pero la biterapia no está indicada cuando el paciente tiene una carga viral mayor de 500.000, ni tampoco cuando es un paciente que tiene una hepatitis B crónica. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene hepatitis B crónica necesita utilizar tenofovir, que también actúa contra la hepatitis B. Entonces serían 2 condiciones. Otra de las condiciones es que es necesario, si el paciente ya ha tenido uso de tratamiento antirretroviral o de PrEP,
este paciente tiene que hacerse una prueba de hiperpigmentación, entonces debe esperarse. Si es que, por ejemplo, usado cabotegravir de larga acción long acting, como ven, hay que hacerle, tampoco podemos usar el dolutegravir. ¿Por qué? Porque no sabemos si tiene mutación, aunque el dolutegravir es muy fuerte, pero de todas maneras podría estar afectado. Vemos en cuánto peso tendría las mutaciones. Entonces, en ese caso, si es de necesidad inicial, se puede iniciar con darunavir busteado. Ellos ponen cobicistat porque usan más el cobicistat que el ritonavir con el booster, ¿no? Con el backbone. Entonces, eso lo comienza esta guía. ¿Qué nos dice la guía europea de la Sociedad Clínica de SIDA? Esto para el año 22, lo mismo. Me está diciendo que utilice también o dolutegravir o bictegravir, pero ellos sí consideran todavía arraltegravir. Entonces, también sus acompañantes van a ser el tenofovir o el TAF, la otra forma, y el abacavir con la misma indicación. También para ellos, también señalan que ellos van a utilizar biterapia, pero siempre y cuando las mismas condiciones, si hay una fracaso en el 3, tiene que ser el paciente que tenga, no tenga antígenos o que no tenga una crónica y su carga viral sea de menos de 500. Incluso, no lo menciona la guía, pero hay que tener en cuenta que hay bibliografía que señala que en el caso de abacavir, el abacavir, por ejemplo, no era recomendable que formara parte de un esquema cuando el paciente tenía más de 100.000 copias. ¿Por qué? Porque se decía que a los 2 años podría haber un fracaso en el paciente, ¿no? Una falla biológica. Después, también hay otra recomendación que hacen ellos, ya no solamente con los inhibidores de integrasa, sino también hay una recomendación usando inhibidores no nucleosídicos, pero en este caso a la doraminina. Consideran a la doraminina asociado a TAF o a FTC y la migurina o epicitabina. De todas maneras, les menciono que en la revisión que hacemos a veces en el comité de VIH para evaluar los casos de resistencia, lo que sí hemos encontrado y nos llama la atención que ya tenemos pacientes, a pesar de que no está en el sistema todavía la orina, tenemos pacientes con resistencia de orina. ¿Qué dice la guía de SIDA, del Grupo Español de Trabajo de VIH? Ellos también, como recomendación a uno, tienen un inhibidor de la integrasa, como el dolutegravir, con bictegravir, asociado con tenofovir, en este caso es con TAF o con abacavir, y acompañado de la migurina o epicitabina, ¿no? Ellos dicen que si el paciente tiene historia de PrEP, se debe iniciar, si se va a iniciar se puede iniciar con dolutegravir y 3cc, pero se recomienda estudiar con notifico antes, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, no es una recomendación muy buena porque A3 quiere decir que sí es fuerte la evidencia, pero es solamente opinión de expertos, es usted. En el caso de las guías de la International Antiviral Society de Estados Unidos, ellos también es similar, bictegravir, dolutegravir, acompañado pues de TAF, de TDF, de epicitabina o de la migurina, ¿no? Cuando ponen ISTC significa que puede ser uno de los dos. Y también las mismas consideraciones para la carga viral, para virus de la hepatitis B, y dicen aquellas personas que en su PrEP utilizaron tenofovir en epicitabina, también genotipificación previa, y si tiene que iniciar, hay que utilizar un IP, ¿no? O en todo caso dice dolutegravir con la migurina o epicitabina con tenofovir o TAF. Si ya usaron las personas cabotegravir, de hecho en el país ya están usando para algunas personas en estudios de cabotegravir, también debe usarse ya genotipo para los inhibidores de la integrasa antes de iniciar el esquema, y si no, darunavir. ¿Qué recomienda el MINSA? Nuestra última guía de 2020 recomienda tenofovir, la migurina y dolutegravir. No elimina las otras alternativas de Fabines, porque de hecho todavía estos también no se migra todo, porque los pacientes están bien, pero acá sí hay que tener mucho cuidado porque a veces dicen, todos los pacientes que pasen de una vez a dolutegravir, tenofovir y la migurina, y aquel que a lo mejor es una persona que no tiene mucha experiencia no cambia, pero para hacer un cambio, es decir, cambio de un esquema a otro sin mirar, es porque ese paciente fue su primer esquema, ha sido indetectable y no tiene ninguna mutación. Pero ¿qué hago yo cambiar de un tenofovir, una
lamivudina y una efavirenz, lo cambio cuando a lo mejor ese paciente pues tiene carga viral elevada. Tenemos que ver, aún en esos momentos apremiantes que no hay medicamento, cambia por eso, no podemos cambiar. Tenemos que tener una prueba. Y debido a la resistencia que adquiere uno a lo mejor porque no lo toma irregular, pero también ahora hay una resistencia transmitida. ¿Ya? Quiere decir que ya tenemos pacientes que están recibiendo, están contagiándose con virus ya resistentes, ¿no? El año pasado tuve un paciente que ya tiene anulado el primer esquema, recién ahí, y tenía resistencia a todos los nucleócidos y no nucleócidos. O sea, hay una resistencia transmitida importante. Entonces, ¿por qué están iniciando esquemas con inhibidores de integrasa? Primero, creo que es importante tener el concepto de lo que es barrera genética y robustez. Barrera genética es cuántas mutaciones necesita para que el VIH genere resistencia a un antirretroviral. Con una muere. Puede ser la K75R, mató al tenofovir y a toda la familia. Casi solo se salva la cinomudina. O necesito varias mutaciones que van a un peso y con eso recién voy a decir, recién ahí, pero si no, ese sigue activo. Robustez es un medicamento que a pesar de que tiene tomas irregulares, que se olvida, que toma fuera de hora, a pesar de eso, va a contrarrestar y puede continuar con su actividad. Entonces, ustedes pueden ver acá, que por ejemplo, dolutegravir, y que además dolutegravir está casi igual que pictegravir, que no está acá en la lámina, que pictegravir, que cabotegravir, tienen una barrera genética alta y tienen una potencia alta, ¿no? En cambio, el vitegravir y raltegravir, que son los de primera generación, es potente, pero su barrera genética quiere decir que rápidamente, con pocas mutaciones, puede crear resistencia. Entonces, es importante ese concepto. Y si vemos, en cuanto barrera genética es alta, la donavir también es alta y en potencia también. Y como les mencionaba, el raltegravir y el vitegravir tienen baja, pero potencia elevada. El vitegravir, como les mencioné, es que sí tiene la mutación de potencia similar, al igual que cabotegravir. Entonces, el dolutegravir es un inhibidor de integrasa de segunda generación, no tiene casi resistencia cruzada con los otros inhibidores de integrasa, salvo que tengan la mutación K148, KHOR, y tiene pocas interacciones farmacológicas. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona que la integrasa del VIH, ¿no? Acá tenemos la integrasa, lo que va a hacer es se integra. Cuando se forma del RNA, que se forma el DNA que tiene que formar, se integra al DNA viral de la célula, después corta los nucleótidos y se va a unir acá al complejo de ingreso, y cuando le interesa va a facilitar que justamente se integre en este oscurito, es el de la célula de huésped y este la del VIH, se integre y ahí va a quedar integrado ya este virus. Entonces ahí lo que va a tener que hacer es tratar de impedir toda esta integración. Entonces, ¿cómo tenemos también una de las características? ¿Cómo es la farmacodinámica o farmacocinética, dinámica y cinética del dolutegravir? Miren, acá se demostró que con una sola dosis, por encima de lo que es la efectividad, pues la línea celeste todavía se mantiene a las 70 horas. Y si el paciente, y eso, ¿por qué vamos para la línea celeste? Porque es la dosis que damos, de 50 miligramos. Nosotros eran pruebas que se hacían con otras dosis, cuando se hizo el estudio. Cuando se dan múltiples dosis, tenemos acá de que todos están muy por encima del nivel que necesita el paciente para poner la cantidad suficiente en plasma circular. Su metabolismo se elimina primariamente, dice, por expresión renal, es metabolizado por la urinil fosfato glucuronil transferasa y en menor medida por la CYP3A4, que es una subfamilia de citocromo P450. Se elimina renalmente, no modificado, sino como dolutegravir, pero en una cantidad muy pequeña, menos del 1% de la dosis. Y es ese componente como tanto como dolutegravir que es el predominante en el plasma del paciente. En cuanto, si nosotros analizamos las interacciones como dolutegravir, tenemos que, si solo dolutegravir no estamos incluyendo su vapor o lo que estemos utilizando, ¿no?
No hay contraindicación con los anticonceptivos orales, con los antihistamínicos H2, con cladribina, con la simetrina, con algunos inhibidores de la proteasa que se utilizan para la hepatitis C, como el telaprevir, el boceprevir, la prednisona, la rifabutina, metadona, sí con la metformina que puede elevar, entonces hay que hacer ajustes tanto como cuando inicia como si se retira el dolutegravir y se queda con la metformina. Sí, hay algunas indicaciones como multivitamínicos, magnesio, aluminio, o sea, lo que sean antiácidos, calcios, que deben darse dolutegravir 2 horas antes o 6 horas después. Y con la rifampicina se recomienda que se debe doblar la dosis, dar 2 dosis de dolutegravir. En el caso de este medicamento, bueno, no soy cardiólogo, si es en el país, el dofetilide, que es para el ritmo cardíaco, sí está contraindicado. Como sin alimentos, no hay ningún problema que tome como sin alimentos. Miren, tenemos acá, acá, está por encima y conforme van tomando alimentos y de acuerdo al contenido graso, también inicialmente sube, pero igual se mantiene hasta las casi 50 horas. Y acá hay un comparativo de los inhibidores de la integrasa. Entonces tenemos dolutegravir, ratigravir y lutegravir. Vemos que eso se toma 50 miligramos una vez al día, 400 ratigravir 2 veces al día, y el lutegravir es busteado. Entonces a veces ese booster, ese colisistat, o en el caso de los IPS, el lutegravir también aporta sus pequeños efectos, ¿no? La vida media es más semejante de Dolutegra con el lutegravir, la variabilidad moderada o bajo, ¿no? Baja, moderada, bajo. O sea, el dolutegravir y el lutegravir son los más similares, ¿no? La variabilidad es más alta en raltegravir, efecto de los alimentos sin restricción, el lutegravir se tiene que hacer con alimentos, unión a proteínas, y el metabólico, que ya lo hemos explicado, bueno, es similar, ¿no? Pero el que menos se metaboliza es el dolutegravir y está circulando más como lo que es la droga. ¿Cuáles son los efectos adversos? Que están descritos en total, no quiere decir que la misma frecuencia, pero es insomnio, cefalea, depresión y de suicidio también, pero sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes de alteraciones psiquiátricas, ¿no? Aumento de peso, hepatotoxicidad, incremento del riesgo del tumor neural, que fue inicialmente un estudio en África, pero después se ha comprobado que es igual que el exterior, pero de todas maneras riesgo existe para todos, igual para el dolutegravir que para el Fabius. Y hay reportado casos de reacciones de hipersensibilidad con rash, síntomas constitucionales, disfunción orgánica, sobre todo con daño hepático. Y visto el dolutegravir y visto estos esquemas con fin inicial, vamos a señalar qué nuevas alternativas tienen o qué se viene para más adelante. ¿Por qué? Porque también teníamos mucha esperanza en la vacuna, en la mosaico, que ha caído pues, estando en la fase 3, la última fase, pero que no había obtenido buen resultado. Esta vacuna había utilizado antígenos de varias cepas, o sea, era para que cubriera varios subtipos de VIH, pero eso se había insertado genéticamente en un adenovirus, en un vector, adenovirus 26 modificado. Entonces, si vieron un poco lo que se hizo con el COVID, que también utilizaba un vector. Entonces, pero a la vista del resultado, pues no ha habido cambios. Algunos que dicen, el VIH está adelante que nuestro sistema inmune. El sistema inmune general, ella cambió. Entonces, se tiene que haber otras alternativas. Además de lo difícil que de por sí es la vacuna, porque se tiene que estimular también que salgan algunos linfocitos. O sea, el paciente es muy difícil, tiene solamente casi el 20% de linfocitos CD4 circulante y muchos están guardados. Y ahí también cuando se está enfermo están guardados el virus, están ahí en los sitios sanguáneos. En cuanto a las nuevas alternativas, entonces, que es lo que se está buscando porque se tiene que atacar de todos lados, tenemos inhibidores del attachment, del acoplamiento, acción, inhibidores del post-attachment y inhibidores de la cápside. Tenemos 3 de ellos. Tenemos, por ejemplo, el fospensavid, que es un inhibidor de la activación, impide que el VIH penetre en la célula, y lo que hace es, entra el fospensavid, que es un profármaco, y se va a convertir, se va a metabolizar y pasar, se va a hidrolizar y va a pasar a tensavid. El tensavid, sabemos que está el virus, tenemos la espícula y que es la CGP160. Entonces hay una subunidad que es la CGP120. Entonces lo que va a hacer es que se une directamente a esa subunidad 120 e inhibe la interacción del virus con el receptor CD4. Entonces va a bloquear de alguna manera la entrada
y que se produzca la infección de la célula huésped. Sus efectos adversos son náuseas, aumento de transaminasas, secreción transitoria de bilirrubina y alteración del sueño y mareo. Hay precaución en si usa medicamentos que prolongan el QT. ¿Por qué? Porque se hizo estudios que se dieron 4 veces la dosis que habitualmente se debe utilizar y se vio el tratamiento del QT. Entonces, en esos casos se cree que tenemos más vigilancia. Se deben dar compuestos antirretrovirales y esto es exclusivo para aquellos pacientes que tienen multiresistencias, ya multitratados y con fallos. Y esa es la presentación epidioral que se debe hacer 2 veces al día acompañado de otros antirretrovirales. Otra droga que ya es inhibidor del pulsatach es el ibralizumab. Es un anticuerpo monoclonal humanizado de inmunoglobulina G tipo 4. Se produce en las células del mieloma murino no secretoras mediante tecnología de ARN recombinante, ingeniería genética. Va a bloquear los receptores CD4 en la superficie de ciertos inmunocitos que necesitan para entrar el virus a la célula. No interfiere con las defensas que pueda ejercer el CD4 y es indicado también para pacientes adultos VIH con multitratados y multiresistencia. Los efectos adversos son diarrea, náuseas, rash, mareos, hipersensibilidad. Por último tenemos el lenacapavir. Es un inhibidor de la cápside. Tenemos el virus, la envoltura y por dentro está el genoma, pero cubierto de la cápside y por fuera. Eso es a nivel de la cápside. Interfiere con la cápside del VIH, que ya fue aprobado en el 2022. Se usa también en combinación con otros medicamentos y se ha indicado lo mismo para casos de multiresistencia, efectos adversos, náuseas, diarrea, cefalea, reacción en zona de virus. Entonces tenemos un avance importante en los antirretrovirales, pero es necesario usar aquellos que tienen barrera genética elevada y una buena potencia. Y por otra parte nos pide la OMS que tenemos que acelerar a nivel mundial la transición a los inhibidores de la integrasa. Por ejemplo, hay una corte que se estudió en Bélgica, en el cual ellos han estudiado y no encuentran casi resistencia transmitida de la integrasa, porque como tiene esta barrera genética, entonces no se crea, entonces no circula, entonces no se transmite esa resistencia para los inhibidores de la integrasa. Entonces, esto necesita acciones coordinadas de gobiernos y diferentes niveles de